Ya está iniciada la grabación, así que podemos dar inicio a la sala. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Bienvenidos a esta etapa de formación, de charla entre compañeros, dirigentes y también compañeros que están en otras funciones dentro de la institución, como delegados y, bueno, llegados interesados a esta propuesta que hacemos desde la seccional Córdoba. Y quiero agradecer especialmente a la delegación Río Cuarto, que fue quien tuvo la idea de organizar este conversatorio con estos temas que nunca pasan de moda, que siempre tienen alguna arista nueva para volver a actualizarnos y volver a charlarlos y ponerlos sobre la mesa. Antes de dar comienzo y presentar al orador, al doctor Mario Almirón, le voy a dar lugar para que nos salude a nuestro secretario general y nuestra secretaria general adjunta. Gera, si estás por ahí. Compañeras y compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes para todas y para todos, para las compañeras y compañeros dirigentes, para aquellas y aquellos compañeros docentes, delegados, que, bueno, se han tomado la molestia y se han dedicado el tiempo, para sí, para nosotros también, que para nosotros tiene mucho valor, para que, bueno, podamos formarnos, podamos instruirnos acerca de, bueno, dos temas claves muy urticantes que hoy lamentablemente están fuera de sistema. Hoy lamentablemente la paritaria federal docente y el FONIT, lamentablemente por una decisión del gobierno nacional, son dos ámbitos muy fuertes, muy potentes para nosotros, que mejorarían mucho la calidad del sistema, mejorarían mucho la dignidad de las condiciones de ambiente de trabajo, estaría mejor financiado el sistema, tendría un criterio y un sentido mucho más federal, mucho más representativo, con una concepción de unidad, en virtud de que, tal cual lo va a explicar Mario después, en la paritaria federal docente, compañeros y compañeros, es el máximo ámbito de concertación político-pedagógica que tiene el sistema hoy, que hoy está ninguneado, hoy está como cancelado, y precisamente ese sería el lugar donde se puedan definir políticas nacionales educativas que estén absolutamente y fuertemente vinculadas con el modelo de país, con el proyecto de país, con qué tipo de sociedad queremos, con qué perfil de alumnado queremos que nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes egresen de nuestro sistema. Me parece importante que tengan en cuenta esta mirada cuando, bueno, escuchemos la ponencia y después participemos, porque aquí no vamos a tocar temas locales o provinciales y simplemente vamos a abordar la necesidad de volver a recuperar estos dos ámbitos sobre los cuales Mario nos va a conversar a continuación. Solamente eso como introducción y en términos aclaratorios. Espero que, bueno, que puedan disfrutar de la conversa. Yo creo que cuando Mario termine, obviamente, va a haber un tiempo prudente para que podamos debatir, podemos intercambiar y aquello que no haya quedado claro, obviamente, pueda ser resuelto. Así es que, bueno, buena conversa para todas y para todos. Gracias, Gera. Glory. Bueno, yo nuevamente dar las gracias en nombre de cada uno de los que formamos la comisión directiva de SADOP, agradecer a todos los presentes, a Mario en primer lugar por estar aquí compartiendo este tiempo de este día que transcurre, y a cada uno de los presentes que formamos parte de este SADOP. Y bueno, creo que es la oportunidad para que podamos apropiarnos de estos contenidos, para que cada uno pueda defenderlos en el lugar donde estamos. Los compañeros que están en la escuela, los que son delegados,
nosotros desde nuestro lugar. Así que simplemente eso, gracias y a disfrutar de esta jornada. Bueno, gracias, Lori. Bueno, compañeros, compañeras, reitero el saludo y la bienvenida para todos los que se están sumando también. La propuesta, como había dicho al principio, fue de la delegación Río Cuarto, se iba a hacer allá y dijimos con Cristina, ¿por qué no abrirlo a la provincia y a todo el secretariado y las delegaciones con los delegados presentes para que estos temas que siempre tienen algún cambio o algún motivo para ponerse nuevamente en la mesa y volver a discutirlos. Paritaria federal docente, bueno, recién aclaraba Gerardo un poco lo que está pasando hoy y también con el incentivo docente, que es una ley que está vigente, es una discusión que en provincia se va a volver a dar en poco tiempo, porque recuerden que cada una de las paritarias provinciales se discute o no la incorporación de la suma que la provincia pone en reemplazo del FONIP. Ha sido motivo de la discusión paritaria este año en 2 oportunidades, así que sabemos que son temas que siempre van a estar sobre la mesa y que lamentablemente siempre tienen alguna cuestión para que nosotros tengamos que debatir, charlar y posicionarnos o reposicionarnos como sindicato docente ante estos temas. Ha habido muchos cambios, hubo 3 decretos rápidamente que se han puesto en valor hace poquitas semanas, que también ha tocado cada una de estas, sobre todo la cuestión paritaria y bueno, y el mundo del trabajo, así que vamos a tocar y a deambular por estos temas nacionales que son muy, muy importantes, que delimita obviamente todos estos decretos y este presente de estos temas, cuál es la intención del gobierno nacional respecto a la educación y a los trabajadores de la docencia. Para terminar de organizar esto y que sea un poquito mejor el ida y vuelta después, si quieren ir dejando preguntas en el chat, Leo las va a ir leyendo cuando él crea conveniente y bueno, las va a ir respondiendo el orador, que ahora paso a presentar, todos lo conocen, el doctor Mario Almirón, ex secretario general nacional, ex secretario gremial nacional, secretario también general de la Federación Latinoamericana para la Educación, bueno, un intelectual del sindicalismo que tenemos el gusto de tener entre nosotros, de conocer y de poder disfrutar. Está volviendo Mario a las pistas después de algún inconveniente de salud, así que él con toda su voluntad, con su buena voluntad, a pesar que él siempre dice que no está al 100%, para nosotros es un porcentaje altísimo, cualquier porcentaje que ponga sobre la mesa. Así que bueno, a disfrutarlo, a escucharlo, a aprender y por qué no a conversar con él y debatir algún posicionamiento sobre estos temas. Gracias, Mario. Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros. Es para mí un gusto estar compartiendo este conversatorio virtual con ustedes. Gracias, como decía Gerardo, por sumarse, por el esfuerzo de participar. Quiero agradecer al Consejo Directivo Provincial del SADOP, en la persona de Gerardo Bernardi, así como la colaboración del compañero secretario gremial de la seccional, Richard Ordóñez, que ha colaborado también con esta actividad. Y agradecer, como ya se dijo, a la compañera Cristina Wendel, la secretaria general de la delegación Río Cuarto del SADOP, porque con ella ideamos originalmente este encuentro, esta actividad, este conversatorio, que como ya también se dijo era para el sur y la conducción provincial decidió hacerlo para toda la provincia. Bueno, vamos a tocar 2 temas, como adelantaba Richard, que son importantes, densos y con, diría yo, repercusión directa sobre las condiciones de trabajo de la docencia privada de Córdoba. Es decir, son temas nacionales, pero no son temas
que estén lejanos a lo que ocurre con cada uno de los docentes en las escuelas, ¿no? El incentivo docente, por un lado, y la paritaria federal docente. Son temas que tienen una larga historia, son temas que tienen todo un desarrollo, para intentar una síntesis, porque la verdad que hay muchísimo para hablar de esto. Para intentar una síntesis, bueno, hemos dispuesto que haya un PowerPoint que ustedes pueden ir siguiendo y que va a ir ordenando la exposición, también para ayudar a esa síntesis que pretendo hacer sobre el tema. Y bueno, al final, como también ya se dijo, dispuesto a responder las preguntas, los debates y lo que podamos nosotros percibir y pensar sobre estos cruciales temas que hoy tratamos. Bueno, vamos a empezar con el incentivo docente, ¿no? Y dividimos este tema, el primero de los dos nacionales que trataremos hoy, en tres, ¿no? El origen del incentivo docente, el desarrollo, digamos, de cómo se fue dando a través del tiempo y cómo hay una perspectiva, una mirada sobre el futuro de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, allí vemos en la placa el origen tiene que ver con poner, digamos, en contexto la situación que dio origen al incentivo docente. Hacia el año 1997, en nuestro país, se encontraba vigente la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad, les recuerdo, había congelado los salarios, eran tiempos en que gobernaba la administración Menem y su ministro Domingo Cavallo, y en ese contexto, con los salarios congelados, el sector docente fue uno de los primeros, como suele ocurrir, en plantear la necesidad de la mejora de los salarios de las y los docentes de la República Argentina. CETERA organizó una medida de protesta que muchos de ustedes recordarán, la conocida Carpa Blanca, con grupos de docentes que ayunaron y que además generaron un espacio en el cual se llevaron adelante muchas actividades culturales, artísticas. Esa carpa blanca fue una carpa montada con el sentido de reclamar a esa administración la sanción de una ley que financiara la educación, aumentando el presupuesto para el sector. La carpa blanca se instaló el 2 de abril de 1997 y se levantó el 30 de diciembre de 1999. La verdad es que el objetivo que buscaba esa forma de protesta, a la que se sumó también buena parte de la sociedad, se transformó en un debate social, logró instalar el tema también educativo. El objetivo planteado por la protesta sindical, era que se financiara integralmente la educación. Es decir, que se aumentara realmente el presupuesto y no se, como suele ocurrir lamentablemente en la historia de nuestra política educacional, no se produjesen parches, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que se obtuvo como respuesta por parte del gobierno de Menem, la ministra era la licenciada
Susana Decibe, una norma que generó un impuesto a los automotores, a las motocicletas, embarcaciones y aeronaves registradas en todo el territorio nacional. La ley 25053, ahí la ven ustedes en pantalla, que entró a regir el 1 de enero de 1999, creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese fondo se integraba con lo recaudado, el 1% del valor de automotores, motocicletas, embarcaciones y aeronaves, ¿no? Y la verdad que generó controversia. Y les quiero contar yo aquí una anécdota que tocó protagonizar por esos tiempos, hace ya bastantes años, ¿no? Bueno, se debatía en el Congreso de la Nación, en las comisiones, esto de la creación del impuesto para financiar el aumento para los docentes, el mejoramiento de la remuneración de los docentes, y se generaban controversias, ¿no? Y las controversias iban de una punta, digamos, a la otra de la pirámide económico-social. En una reunión de comisión de educación que nos tocó estar con el doctor Juan Pablo Capón Filas, nos encontrábamos con una oposición de un asesor de un diputado que tenía su renombre, su prestigio y su autoridad allí en la Comisión de Educación de Diputados, y se oponía férreamente a la creación del impuesto. Y nosotros, quizás ingenuamente por ese entonces, ¿no? Bueno, pensábamos qué motivo, qué razón hacía que se opusiera, ¿no? Y no entendíamos, no alcanzábamos a comprender. Y bueno, después nos enteramos que el tal asesor era dueño de un velero muy importante que tenía allí amarrado en las costas del Tigre, y que lo que no quería era que saliera la ley para no pagar el impuesto, ¿no? Para hablar de, bueno, esa cultura tan perversa que tenemos por parte de los que más tienen, de eludir y de evadir impuestos en nuestro país, ¿no? Por el otro lado, y si quieren en la otra punta, digamos, de la escala, resultaba ser que una maestra, me acuerdo, hablando con ella por la fecha de la sanción de la ley, tenía un Fiat Una, y un Fiat Una terminaba pagando también el 1% de su valor como impuesto, y ella lo que decía era, me van a dar un incentivo, me van a dar un aumento, entre comillas, salarial, pero en parte lo estoy financiando yo, ¿no? Es decir, generó mucha controversia este impuesto, porque básicamente no era un impuesto progresivo y se aplicaba, digamos, de una manera que, bueno, generaba estas situaciones, ¿no? Hasta recuerdo controversias con los compañeros camioneros, que también tenían que pagar el impuesto y que por ahí tenían dificultades por los costos, ¿no? Pensemos que estamos en una época compleja por el contexto socioeconómico que se vivía. Bueno, esta norma, la 25053, se estableció por un plazo de 5 años, hasta diciembre de 2002. Lo que disponía es que lo recaudado de ese impuesto
integrase un fondo destinado al mejoramiento de la retribución de las y los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionados de todas las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahora pasamos a la etapa que de algún modo fue el resultado de lo que yo les contaba antes, ¿no? De esta controversia, de este desacuerdo sobre el impuesto, que fue la derogación del impuesto que financiaba al FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y aparece la ley 25239, ¿no? Que crea el incentivo docente desvinculado del impuesto. Es decir, para tratar de ser claro, la ley 25239 deroga el impuesto, pero no elimina ni deroga el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Lo que hace es mandar que el incentivo docente se financie con fondos del presupuesto nacional. Bueno, eso ya fue un avance importante para ese momento, porque obviamente, bueno, el incluir en la ley de presupuesto una previsión para mejorar las condiciones salariales de los docentes estatales y privados, estaba en la que se llama la ley de leyes, ¿no? Que es el presupuesto de la nación. Allí apareció un problema, un conflicto, que ustedes ven ahí también en la pantalla, ¿no? Que es que los empleadores pagaban el incentivo docente recibido del Estado solamente a aquellos docentes cuyos cargos estaban subvencionados, pero no le abonaban el incentivo a aquellos docentes que, digamos, cobraban su salario de los recursos del propio empleador. Bueno, ¿cómo se zanjó esta cuestión? Después de, digamos, una larga lucha del SADOP, una larga pelea que también va a aparecer seguramente en la reseña que hagamos del tema paritaria federal docente, bueno, se logró que se definiera una cosa importante, ¿no? El tema de la equiparación salarial. Todos conocemos la equiparación salarial, significa que el docente privado tiene el derecho a cobrar como mínimo lo que cobra el docente del orden estatal, su par del orden estatal. Ese mínimo estaba en la Ley Federal de Educación 24.195 y después de la sanción de esta resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, cuando el Congreso sancionó la Ley de Educación Nacional, permaneció en idéntica redacción, es decir, el salario del docente privado tiene como mínimo, como piso, el salario del docente estatal. Pero ¿por qué fue importante? Podría uno preguntar esto de la resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Y la respuesta, compañeras y compañeros, es porque hasta ese entonces en algunas provincias se discutía cómo era la equiparación. Si la equiparación era respecto del salario del docente estatal de la provincia en la cual prestaba tareas ese docente privado,
O algunos sostenían, aunque hoy suene un poco extraño, digamos, algunos sostenían que la equiparación se podía hacer en base a un promedio de todos los salarios que cobraran los docentes estatales de todo el país. Bueno, la resolución 2 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada zanja esta cuestión, dice que, reglamentando, insisto, la ley, dice que el docente privado tiene derecho a percibir el salario de el docente estatal de su provincia, de su jurisdicción, como mínimo. Y además estableció allí el pago, por ese principio de equiparación, del incentivo docente para aquellos compañeros y compañeras que, como dijimos, no tenían el incentivo pago desde el Estado, sino que lo pagaba el propio empleador, ¿no? Eso fue, digamos, lo importante de la resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que de algún modo universalizó en las escuelas privadas el pago del incentivo en base al principio de equiparación. Bueno, pasamos en esta reseña rápida y sintética, el incentivo docente en la actualidad, ¿no? Bueno, como lo adelantó ya Gerardo, el gobierno actual, la administración de Milei, mediante un decreto, el 280 del 2024, dispuso quitar del presupuesto nacional los recursos para el incentivo docente. En realidad allí hubo como una ida y vuelta, ¿no? Porque originalmente estaban previstos los fondos para el presupuesto nacional, pero una decisión administrativa los dispuso quitar y después el decreto 280 de 2024 sacó el incentivo docente de los recursos, insisto, previstos para pagar, para abonar el incentivo docente. ¿Qué otro argumento usa la administración actual de Milei para no enviar a las provincias el incentivo docente? Bueno, dice que el artículo 3º del decreto de necesidad y urgencia 88 del 2022 había prorrogado el incentivo por 2 años y que, habiendo finalizado dicha prórroga, también ha caducado la obligación de pago con dicho rubro salarial, con el incentivo. De modo tal que el pago del rubro salarial incentivo quedó librado a la responsabilidad de las provincias y de los empleadores de la enseñanza privada. Se produjo así una nueva fragmentación del salario docente, mientras que durante un largo tiempo la nación asistió a las provincias con fondos económicos destinados a la educación, lo cual es justo y razonable, teniendo en cuenta que la educación es una facultad y una obligación concurrente entre el Estado Nacional y los estados provinciales desde una mirada constitucional. Pero bueno, ese paradigma de, llamémosle, cooperación económica entre el Estado Nacional y el Estado provincial se rompe a partir de esta decisión que toma la administración de Milei de no remitir fondos para abonar este rubro salarial. En el caso de Córdoba,
el gobierno dispuso una compensación por pérdida del incentivo docente, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que más allá de la calificación que el Estado le dé a lo que nosotros recibamos como contraprestación por nuestra tarea docente, más allá de eso, lo que importa es el principio de la realidad, que es un principio central en el derecho del trabajo. Y aunque el Estado le llame compensación por pérdida del incentivo docente, está claro, para nosotros indubitablemente es así, que se trata de el incentivo docente, de un rubro salarial que integra ya el patrimonio. Es un derecho adquirido para cada una de las y los docentes privados de nuestra provincia. Bueno, vamos ahora al panorama futuro del incentivo docente. Aunque el gobierno nacional ha interrumpido el envío de fondos para abonar el rubro salarial incentivo docente, y ante la hipótesis de que el gobierno provincial dejase de abonarlo, aquí hay un punto importante para clarificar, y es que ello no exime al empleador privado, al propietario del establecimiento de enseñanza privada donde trabajamos, de continuar pagando esta parte del salario con sus propios recursos. Esto surge de la naturaleza de la relación de empleo del docente y la docente privado. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo Escuela Escocesa San Andrés, que es un fallo muy importante, ¿no? Y que siempre que hablamos de cuestiones laborales vinculadas a la docencia privada, realmente vale la pena repasarlo, difundirlo, porque aún hoy, y a pesar de todos los esfuerzos de las compañeras y los compañeros del SADOP, todavía hay quienes no tienen absolutamente en claro que el empleador no es el Estado provincial, que no son empleados públicos, sino que son trabajadores dependientes de un empleador privado. Yo les voy a contar brevemente la historia. Ustedes ven en pantalla ahí el fallo, la síntesis del fallo de la Corte. Pero les voy a contar un poco la historia que tiene atrás este fallo, porque es muy interesante, ¿no? La Escuela Escocesa San Andrés es una escuela que está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que primero fue escuela primaria, después secundaria, y después se transformó en la Universidad San Andrés, una universidad bastante importante, conocida, y con importante también poderío económico, ¿no? Bueno, la Escuela Escocesa San Andrés recibió, el momento en que se promovió este juicio, esta demanda en los tribunales, recibió una intimación por parte de la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que pagase a ese organismo, es decir, al Estado Nacional, los aportes jubilatorios de las y los docentes privados que trabajaban en la Escuela Escocesa San Andrés. Y por otro lado, recibió al mismo tiempo una intimación del IPS, Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, lugar donde estaba, como dije antes, la escuela radicada y funcionando.
Es decir, que una maestra, un profesor que trabajaban en la escuela San Andrés de la provincia de Buenos Aires, su aporte jubilatorio y la contribución patronal por ese rubro jubilatorio era reclamada por dos organismos distintos, o sea, por el mismo trabajador, en el mismo lugar de trabajo, se peleaban, digamos, entre comillas, por obtener esos fondos, la Nación y la provincia de Buenos Aires, la ANSES y el Instituto de Previsión Social. ¿Y qué dice la escuela? Dice, bueno, yo no puedo pagarle por el mismo concepto, en este caso por la cuestión previsional, no puedo pagarle dos veces a dos organismos distintos por lo mismo, ¿no? Y tenía razón en eso. Y entonces le plantea, en una demanda originaria en la Corte, le plantea a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decida, digamos, si los aportes jubilatorios de los docentes y las docentes que trabajaban en la Escuela Escocesa San Andrés tenían que ser derivados a nación o a provincia. Y bueno, allí la Corte define, ¿no? Sienta un precedente, lo que los abogados llamamos jurisprudencia, muy importante, ¿no? Porque la Corte Suprema de Justicia dice así, y leo textual esta parte del fallo, definida así la labor de los institutos privados de enseñanza, no cabe sino concluir que el personal que allí presta servicios se encuentra vinculado a ellos por una relación de empleo privado, ajena por completo a la que caracteriza al empleo público. Es decir, marca una línea divisoria de aguas. Una cosa es el empleo público, el Estado, y otra cosa es el empleo privado. Que un colegio preste un servicio público, nosotros diríamos un servicio social, como es la educación, no significa, no lo transforma en una parte del Estado al colegio. Y claramente allí, con mucha contundencia, la Corte dice, bueno, no es otra cosa que privada la naturaleza jurídica de la relación de empleo entre el docente, la docente y el lugar, el establecimiento, el colegio, la escuela, donde presta tareas, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante este precedente? Porque de algún modo establece quién es el responsable, en definitiva y en última instancia, frente a cada compañera y compañero que trabaja en una escuela privada. Y aquí volvemos al tema del incentivo, ¿no? El incentivo docente es un rubro salarial. Ya no es más un impuesto, ya no es más un fondo, es un rubro salarial. Un rubro salarial que tiene carácter remuneratorio. Un rubro salarial que tiene carácter de derecho adquirido. Un rubro salarial que además está protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de propiedad. Por lo tanto, no sería válido, jurídicamente hablando, no sería legal,
ni tampoco constitucional que si el día de mañana, hipotéticamente, el Estado dejase de pagar el incentivo docente, Estado provincial, el empleador se pudiera desentender de esa obligación. Y aquí recurrimos al artículo 131 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 131 que ustedes ven ahí en pantalla es importante porque nos habla de la intangibilidad salarial. ¿Qué significa la intangibilidad salarial? Bueno, la intangibilidad salarial significa la imposibilidad del empleador de reducir el salario de sus trabajadores dependientes. Y el artículo 131 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ustedes ven allí en la pantalla, y bueno, hemos esquemáticamente querido sintetizar en 4 puntos, establece la prohibición o deducción, de deducción o retención, de modo tal que no se puede deducir, retener, compensar de ninguna manera cualquier monto que reduzca las remuneraciones de los trabajadores. Esto significa que los empleadores no pueden tomar medidas unilaterales para reducir el salario de los trabajadores sin una justificación legal válida. ¿Qué sería una justificación legal válida? Bueno, están en la ley específica y taxativamente expresadas, como por ejemplo la cuota sindical, el descuento jubilatorio, el descuento de obra social, pero no otro. Tiene prohibido el empleador deducir o retener fondos. Después, la protección de los derechos del trabajador. La ley de contrato de trabajo tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que reciban una remuneración justa por su labor. El artículo 131 refuerza esta protección al prohibir cualquier acción que disminuya el salario sin una base legal sólida. Punto tercero, la antigüedad y los derechos adquiridos, ¿no? En el caso del incentivo docente, y esto ocurre, les aclaro, no solamente para el caso de la docencia privada, sino para toda la actividad privada, cuando una trabajadora, un trabajador, en nuestro caso una docente, un docente, reciben un beneficio salarial, un rubro salarial, durante un determinado tiempo, y aquí estamos hablando de años y de muchos años, se considera que el mismo es un derecho adquirido. ¿Esto qué quiere decir en concreto? Que el empleador no puede dejar de abonar el incentivo sin una razón válida, como un cambio de legislación, una decisión presidencial o aún un acuerdo mutuo, porque estamos hablando de derechos irrenunciables. El punto 4, la jurisprudencia y los precedentes. Esto que decimos no es solo doctrina o teoría. Hay innumerables fallos, lo que llamamos jurisprudencia, que respaldan esta protección. Los tribunales han fallado invariablemente a favor de los empleados en casos similares, sosteniendo que los beneficios
que se han otorgado durante un periodo prolongado no pueden retirarse sin una causa justificada. En síntesis, en resumen, el artículo 131 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 17 de la Constitución Nacional garantizan, desde el punto de vista legal, que las y los docentes no puedan sufrir reducciones arbitrarias en sus salarios y protege los derechos adquiridos. Si un docente privado, insisto y subrayo, ha estado recibiendo el incentivo, es inválido que se le deje de abonar sin una justificación legal adecuada. Bueno, la pregunta puede ser, ante el supuesto hipotético caso de que se dejara de percibir el incentivo, ¿qué remedio, qué herramienta, con qué contamos para poder reclamar nuestro derecho? Bueno, contamos con los reclamos que nos da el ordenamiento jurídico, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Podemos reclamar para que se nos abone la diferencia salarial generada por ese incumplimiento, ¿no? También, eventualmente, y obviamente, podría ser una cuestión de negociación, una cuestión de tratamiento desde una perspectiva de llegar a un acuerdo con los empleadores sobre la continuidad del pago, pero siempre sobre la base de que sería para reafirmar ese derecho que la ley y el ordenamiento jurídico nos da. Bueno, con esto concluimos el primero de los temas, que es este panorama. Mario. Sí. Sí, bueno, como vamos a cambiar de tema, quería hacer una pequeña intervención ahí, si me lo permitís. ¿Cómo no? Bueno, bien Mario ha hecho un recorrido histórico y también, por supuesto, del presente, bueno, en las cuestiones normativas, técnicas, cómo está el incentivo hoy, qué es lo que deberíamos hacer y cómo lo deberíamos reclamar. Acaba de terminar la exposición con esa aclaración. Y siempre decir que el SADOP ya ha tomado posición al respecto, porque hubo otros momentos en la historia del FONIT, justamente los momentos que Mario repasaba recién, donde hubo que fijar posición al respecto del cobro del incentivo docente como parte del salario. Y así lo hicimos, así lo expresamos, pero siempre es importante acá saber que los compañeros docentes deben acompañar estas acciones de presentación, ya sea ministerial o judicial, porque si no, cualquier posicionamiento de nivel político o gremial que asuma el sindicato no tiene fuerza si no es el compañero quien, con su firma, con su presencia, defiende esta posibilidad de poder reclamar a las patronales el incentivo docente. Es posible que en la próxima discusión paritaria que se dé vuelva a ponerse sobre la mesa el tema, porque no es poco dinero el que está poniendo la provincia para poder reemplazar estos fondos, y siempre los ponen sobre la mesa en la discusión, como diciendo, esto es dinero que viene de nación, que no llega a provincia y que nosotros lo estamos poniendo, equivale a un porcentaje del salario que ustedes están reclamando. Nosotros consideramos que ya el salario, el incentivo docente forma parte del salario, que no podemos retroceder, y que si tenemos que hablar de un porcentaje de aumento del salario, va a ser ya desestimando esta cuestión del incentivo sí, incentivo no, porque, insisto con esto, ya pensamos y hemos tomado el posicionamiento como sindicato que conforma parte del salario y que no vamos a ponernos a negociar si el incentivo viene o no viene.
¿Qué quiero decir? Más allá de las cuestiones técnicas y de las posibilidades que tenemos de reclamar, siempre va a hacer falta que también los compañeros docentes tomemos esta bandera de que el incentivo es parte del salario, de que nos corresponde, de que ya no debemos discutir si este monto la provincia lo va a retirar o no lo va a retirar, porque, como bien Mario decía, ya es dinero ganado en el salario de los compañeros. Bueno, Mario, te agradezco este tema. Si hay alguna pregunta por hacer en relación a este tema, recordando también que el horario de finalización era alrededor de las 20 horas. Pueden, Leo, si tenés alguna pregunta en el chat o si algún compañero quiere hacer una intervención. No hay preguntas en el chat, así que si hay alguno que quiera hacer la intervención, que levante la mano o habilite el micrófono y la haga. Bueno. Yo mientras voy buscando el siguiente power. Bueno, Mario, más que clara la exposición. Si querés introducir el segundo tema mientras voy abriendo el power y tratando de compartirlo. Sí, cómo no, Richard. Bueno, vamos a tratar también por el tiempo de ser bastante sintéticos para dejar lugar a bueno, la posibilidad de las preguntas, porque como se decía, bueno, la idea es terminar alrededor de las 20 horas, así que este es un tema muy rico, tiene muchas aristas, es un tema del cual podríamos estar horas y horas hablando, pero bueno, en honor al esfuerzo que han hecho todos los que están participando, vamos a sintetizar y tratar de ir avanzando, ¿no? Hablamos de la negociación colectiva del SADOP para, desde allí, mirar y analizar y vincular esa negociación colectiva con la paritaria federal docente y el estado de situación al cual ya hizo su referencia el compañero Gerardo Bernardi al principio, ¿no? Vamos a decir que el SADOP posee una historia larga, ¿no? Muy rica en materia de negociación colectiva. Nosotros no vamos a tomar toda la historia de todos los años de SADOP, sino los últimos años, los años en realidad de los 90 para acá, cuando asume el compañero Mario Morán la Secretaría General del SADOP a nivel nacional. Y bueno, la primera idea que vamos a tratar de desarrollar en estos 14 puntos es la idea de que la negociación colectiva es una construcción. Creo que es clave para leer la negociación colectiva esta idea de construcción. ¿Qué significa construcción, no? Construcción, podríamos hacer hasta un paralelismo, ¿no? con lo que sucede en la construcción de una vivienda, ¿no? Y de ir ladrillo por ladrillo, sumando en este proceso, porque eso es un proceso de negociación colectiva. No se trata por ello de algo que esté acabado o terminado para siempre, sino que es un conjunto de esfuerzos realizados y sostenidos por las compañeras y compañeros del SADOP a lo largo del tiempo en búsqueda de mejorar sus condiciones de trabajo. Vamos a tomar un concepto amplio de negociación colectiva, que es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo.
La OIT ha definido a la negociación laboral como un proceso de adopción de decisiones. Fíjense qué amplitud que tiene el tema de la negociación, lo que comúnmente en nuestra jerga laboral y gremial llamamos paritaria. La OIT lo define como un proceso de adopción de decisiones, ¿no? Y a veces confundimos, es común esto que pase, el género con la especie, ¿no? El género es la negociación colectiva y el convenio colectivo es la especie. El convenio es un tipo de negociación laboral. Es el celebrado por un sindicato y una cámara empresaria o un grupo de empleadores para regular las condiciones y medio ambiente de trabajo de la actividad. Hay otros tipos de negociación. El acuerdo tripartito, empleadores, trabajadores de Estado, el acuerdo interprofesional y el acuerdo de empresa. Podríamos decir o preguntarnos cuál es la materia posible de los acuerdos, ¿no? De los convenios colectivos. Y bueno, es muy amplia y tiene como principio fundamental, como marco, la protección del trabajo en todas sus formas, como lo dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La materia de la negociación podría sintetizarse así: fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Nosotros no estamos muy habituados, esta es la verdad, a el convenio colectivo como sí ocurre en el caso de otros gremios, ¿no? En otros gremios el convenio colectivo es algo muy común. Nosotros tenemos en la docencia, y no solo privada, sino en la docencia en general, tenemos una tradición estatutaria. ¿Qué significa esto? Significa que en vez de regirnos por convenios colectivos, es, digamos, tradicional en la historia el habernos regido por leyes, estatutos. Y entonces aquí se produce, bueno, como una suerte de contradicción o tensión, podríamos decir, entre el estatuto y el convenio, el estatuto versus el convenio, le podríamos poner. En gran medida, digamos, en América Latina y también en nuestro país, en todo nuestro país, en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguen hoy vigentes estatutos, ¿no? Estatutos que regulan la relación laboral de la docencia estatal y en algunos aspectos también de la privada por equiparación de derechos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el régimen de licencia o lo que ya dijimos del salario. A nivel nacional nosotros tenemos un estatuto, que es la ley 13.047, pero nuestra lucha ha sido, y en eso hemos sido uno de los primeros, sino el primer sindicato docente del país, en plantear la necesidad de contar con negociación colectiva, paritarias, convenio colectivo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros no creemos, primero, que debamos dejar en manos del Estado, de la representación política, nuestras condiciones de trabajo, algo tan central e importante como nuestras condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, porque la idea de la ley trabaja sobre un supuesto
que es el supuesto de la plenitud. Es decir, que contempla la ley todas las situaciones posibles, todas las situaciones. Y nosotros sabemos que no es así. Sabemos por nuestra experiencia, lo saben ustedes, hay innumerable cantidad de situaciones no previstas por las leyes que generan lo que se llaman lagunas y que en muchos casos son utilizadas por parte del empleador para perjudicar los derechos de las compañeras y de los compañeros. Por eso para nosotros la regulación legal es insuficiente y estamos, digamos, yendo de la concepción estatutaria, esto de la ley, estatuto que nos rige, a una concepción más laboralista, que significa admitir, y más que eso, defender el derecho a la negociación colectiva y a la paritaria como fuente de nuestra regulación legal. También es importante tener en cuenta que el derecho es algo dinámico, ¿no? Dinámico e inacabado. Se construye cotidianamente para perfeccionar nuestras formas de convivencia. Y entonces la negociación aparece como la conducta transformadora, dinámica, capaz de reducir eso que decíamos recién de la distancia que a veces aparece entre las normas y la realidad. Hablamos de construcción y de dinamismo y pareciera que no hay nada firme y que no hay nada, diríamos, sólido. Pero no es así. La palabra construcción, la idea de construcción, conlleva algo permanente, que son los valores, la cooperación, la solidaridad y la justicia social. Es una forma, la paritaria, de democratizar las relaciones del trabajo. Y por ello, como es una forma de democratizar las relaciones del trabajo, desde el año 1955, cuando la llamada Revolución Libertadora suspendió la ley 14250, la ley de paritarias, una de las leyes que más ha estado suspendida en su vigencia en la historia argentina, por regímenes autoritarios que no quieren justamente, no quieren que se democraticen las relaciones laborales. Quieren que se decida unilateralmente por el Estado y no dar la participación que nos corresponde a las y los trabajadores. Pero nuestra tarea es fortalecer la negociación como una alternativa democrática para canalizar y solucionar los conflictos laborales. Bueno, la Ley de Educación Nacional, lo están viendo ustedes allí en la pantalla, 26206, reconoce explícitamente como un derecho de la docencia privada el derecho a la negociación colectiva. Y también la Ley de Financiamiento Educativo, como vamos a ver más en detalle, más adelante en detalle, brinda un marco a lo que llamamos la paritaria nacional docente. Bueno, vamos a tratar de ir más rápido, partiendo de un mojón inicial, ¿no? El mojón inicial es septiembre de 1991. Ya lo dijimos, regía la ley de convertibilidad, estaban los salarios congelados, y SADOP, conducido por el compañero Mario Morán, cumple una promesa preelectoral del Frente de Agrupaciones, había habido elecciones en el gremio, y la consigna de ese frente era paritaria ya. Y bueno, en 1991, en septiembre de 1991,
bajo la lluvia en Buenos Aires, unos 220 docentes éramos del país. Fíjense cómo ha crecido el SADOP desde aquellos tiempos hasta ahora. Bueno, reclamando por obtener el reconocimiento a negociar bajo la 14250. Como resultado de esa movilización, el gobierno, el entonces funcionario a cargo de las relaciones del trabajo, el doctor Enrique Rodríguez, le entrega al compañero Morán la resolución y el dictamen donde se reconoce a el SADOP el derecho a negociar colectivamente, a tener paritarias con sus empleadores. Pero bueno, ¿cuál es la actitud que asumió la patronal? La patronal se negó a negociar, dilató las negociaciones, pese a esta directiva del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Y en qué se refugiaba? Y esta es una posición histórica de nuestros empleadores. Se refugiaba en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, un organismo depende o está incluido dentro de la 13047 y que no es paritario. No es paritario porque allí no hay paridad, porque allí están presentes también los compañeros auxiliares o no docentes, y porque, en definitiva, no se trata de lo que genuinamente llamaríamos un ámbito de negociación paritaria. En el año 1992 se sanciona la Ley de Transferencia de Servicios Educativos de la Nación a las provincias. Ello plantea un nuevo escenario porque vacía de poder fiscalizador y de control al Consejo Gremial de Enseñanza Privada y le da ese rol en realidad a las provincias, ¿no? Es la ley de transferencia. Bueno, SADOP por ese entonces suscribe un acta con los empleadores, creando la Comisión Negociadora Nacional y las comisiones negociadoras provinciales, con mucha renuencia siempre por parte del sector empleador a negociar colectivamente, pero con un importante precedente justamente en nuestra provincia, en el caso de Córdoba. En el año 1997, la seccional Córdoba del SADOP avanza decididamente en la negociación con los empleadores, constituye la Comisión Negociadora Provincial y arriba a varios acuerdos beneficiosos para toda la docencia privada, como el que reconoce a la OJOP como obra social de origen de toda la actividad, ¿no? Eso tuvo una reacción por parte de UPC Cetera y también de Consudec, y como consecuencia de esa reacción, diría yo, política, se potencia un juicio contra el SADOP por la personería gremial, en donde la justicia en un fallo arbitrario priva de la personería del SADOP, de la personería gremial, en algunos de sus niveles. Sabemos que SADOP mantiene personería gremial para toda la educación no formal, para el sector universitario, pero el fallo es la respuesta de los sectores empleadores y de UPC, etcétera, ante el avance de la negociación colectiva. Bueno, seguimos adelante. Hacia el año 1999, ustedes lo ven allí en la pantalla, se produce el final del gobierno de Menem. Allí hay una gestión de los compañeros Guirini y Di Bartolo ante la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, y se produce un
encuentra una posibilidad con el entonces ministro de Trabajo, doctor Uriburu, que convoca a SADOP y a CONSUDEC, a las cámaras patronales, a negociar, ¿no? La patronal vuelve a sostener la posición de la plena vigencia del Consejo Gremial y la Ley 13047. La verdad es que en ese entonces, y haciendo este raconto histórico, CONSUDEC dilata las negociaciones y no realiza, lo cual es una obligación legal, los esfuerzos necesarios para arribar a acuerdos. Bien, SADOP venía intensificando, por otro lado, como ya vimos, el reclamo por el pago del incentivo docente, y en su agenda gremial estaba muy presente la cuestión de la paritaria, y en ese marco de presión, movilización y lucha por parte del SADOP, se logra firmar un acuerdo colectivo en diciembre de 2001, fíjense qué momento, ¿no? Que define quién es el docente privado, establece las formas típicas de la relación laboral y prohíbe los contratos a plazo fijo. Bueno, ese acuerdo no se pudo firmar en el ministerio, esto es una anécdota porque el gobierno de De la Rúa, el gobierno de la Alianza termina y se termina firmando en la vieja sede de Carlos Calvo el acuerdo, ¿no? Seguimos adelante. Ese acuerdo es desconocido por parte de CONSUDEC, es decir, firmaron con la mano y borraron con el codo, lamentablemente. El presidente de CONSUDEC era en ese entonces el padre Hugo Salaverry. Desconoce lo firmado por los negociadores por él designados. Hay allí una mala fe evidente, ¿no? Y se bloquea de este modo la continuidad de la negociación colectiva. Siempre decimos que el sindicato, en nuestro caso SADOP, tiene que tener o negociación o conflicto, ¿no? Y bueno, no habiendo posibilidad, cerradas las puertas de la negociación, SADOP no se resigna y inicia una fuerte lucha, ¿no? La fuerte lucha del SADOP en ese momento tuvo que ver, algunos de los que tienen más años en esto lo recordarán, se inicia con un plan de lucha por el convenio colectivo de trabajo y en reclamo de una asignación que el gobierno de Duhalde, luego de que se terminara con la ley de convertibilidad, decidió otorgar a todos los empleados privados comprendidos en el régimen de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Primero fueron 100 pesos, después 130, 150 y terminaron en los históricamente famosos 274. Bueno, esta lucha del SADOP, donde cumplió un rol importante la entonces secretaria de Trabajo Noemí Rial, que dictó una resolución reconociendo el derecho a la docencia privada a percibir los aumentos porque estaba comprendido en el régimen de los convenios colectivos. Esta resolución, digo, de Noemí Rial, hizo posible que miles de docentes cobraran esas sumas y que, bueno, de algún modo, SADOP fuera el primer gremio docente, lo cual creo que debemos estar orgullosos, el primer gremio docente de nuestro país que planteó de manera frontal y decidida el derecho al aumento salarial. Bueno, seguimos adelante como toda lucha tiene su resultado, ¿no?
cambiaron también los vientos políticos en nuestro país. Se crea, y aquí vamos aterrizando ya a la realidad de la paritaria federal docente, se crea el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, en consonancia con la Ley de Educación Nacional 26206, reconoce el derecho de los gremios con representación nacional a integrarse a una comisión paritaria docente. El decreto 457 del 07 del presidente Néstor Kirchner reglamenta el artículo 10 de la Ley de Financiamiento, crea la paritaria federal docente, y allí, bueno, nosotros pudimos tener la participación a través de una, diríamos, comisión, la CONEP, Comisión Nacional de la Enseñanza Privada, creada por resolución 9 del 2009 del Consejo Gremial, en la que participaban los ministros de Trabajo y Educación, y que, bueno, pudo empezar a plasmar algunos de los importantes acuerdos que hoy siguen vigentes. Hubo, insisto, mucha lucha atrás de esto, hubo una consigna recordada que era "estamos de pie porque no quieren sentarse", y en octubre de 2012 SADOP concretó una gran movilización frente a las cámaras patronales y denunció públicamente la actitud de los obispos que ponían trabas a la libertad sindical de negociar. Bueno, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, influyó decisivamente aquí también para que el 1 de julio de 2013 se firme el convenio colectivo de trabajo que se había pretendido desconocer en 2001. Apoyó también allí el compañero secretario general entonces de la CGT, Antonio Caló. Este acuerdo establece con toda claridad quién es docente privado, establece la prohibición de los contratos a plazo fijo, entre otras varias cuestiones centrales, y es un convenio que fue homologado y se encuentra vigente por el principio de ultraactividad. Bueno, seguimos con lo que esta Comisión Nacional de Enseñanza Privada, CONEP, pudo hacer en los años 2015, 2016 y 2020. Allí se arribaron a distintos e importantes acuerdos en el marco de esta comisión negociadora de la enseñanza privada, insisto, inserta dentro de la paritaria federal docente, hasta que en 2016 la administración Macri excluyó a SADOP de la paritaria y se puso claramente del lado de la patronal. Esto cambia en el año 2020, cuando el presidente Alberto Fernández, mediante el decreto 92 del año 2020, incorpora al SADOP a la paritaria federal, vuelve a convocar a este importante ámbito el SADOP y invita como observadores a la patronal de la enseñanza privada que firma las actas acuerdo, ¿no? Solamente por señalar un acuerdo, y para ser muy sintéticos con el tiempo, recordamos un acta histórica de junio de 2020, en medio de la pandemia, donde se fijaron condiciones y medio ambiente de trabajo y se limitó la jornada de trabajo, donde
intervino decisivamente nuestra compañera secretaria general Marina Jauregui Berri, que en ese entonces era secretaria secretaria gremial de nuestra organización. Bueno, el dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación y la convocatoria a negociar en ese ámbito, ¿no? Bueno, sobre el final, haciendo este raconto histórico muy rápido, sobre el final de la gestión de Alberto Fernández, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictaminó, en base a una petición del SADOP, que SADOP tiene derecho a negociar en el marco de la 14250. Bueno, esto es lógico y es coherente, pero con las últimas elecciones presidenciales, obviamente el escenario político y las decisiones determinaron que la situación cambiara, ¿no? Y llegamos a la actualidad, ¿no? A estos últimos años y a la situación actual. La administración Milei emite un decreto, el decreto 341 del año 2025, de este año, que cambia el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. ¿Para qué? Para retirar, por un lado, al Estado Nacional de la paritaria federal docente, ya no es más parte el Estado Nacional de la paritaria federal docente, y por otro lado, para reservarse un, llamémosle, derecho de veto, es decir, una posibilidad de no homologar, de no convalidar lo que se acuerda en la paritaria federal, de la que no es parte, cuando por razones de tipo económica o discrecionalmente no esté de acuerdo, ¿no? Este decreto es claramente inconstitucional. En primer lugar, porque un decreto puede reglamentar una ley, así lo dice el artículo 99 de la Constitución Nacional, pero lo que no puede hacer es modificarlo. Los que pueden dictar leyes válidas para nuestra actividad es el Congreso de la Nación. Así que, bueno, allí tenemos un decreto, diríamos, inconstitucional, que no solamente desde el punto de vista formal, jurídico, desliga al Estado de su doble rol, digamos, de responsable del financiamiento del sistema educativo nacional y ser parte de la negociación colectiva federal docente, de la paritaria federal docente. Me parece grave esto también de, subrayo, este poder de veto sobre los acuerdos a los que, se arribe, porque eso altera, lesiona y restringe la libertad sindical, viola el convenio 154 de la OIT. Haciendo unas últimas consideraciones ya más de tipo políticas, la paritaria federal docente es una herramienta, como dijimos, sobre todo de democratización de las relaciones laborales de la actividad. Su fragmentación lo que hace es abrir las puertas al autoritarismo. La lucha docente, no solo en defensa del salario y de las condiciones de trabajo, sino por la educación de nuestro país, tiene toda una historia que nosotros entendemos que debe ser respetada. También nos preguntamos por qué una docente de Jujuy, Formosa, Chaco o Corrientes tiene que cobrar un salario distinto de sus pares de Buenos Aires, Córdoba o
Santa Fe, si la tarea es la misma, si el título es análogo. No hay ninguna razón válida, se trata de una clara discriminación y arbitrariedad. Y para cerrar ya, ante este panorama, cabe preguntarse cuáles son algunas de las acciones posibles por parte del SADOP. En primer lugar, tener claro que la cuestión orgánica establece que se trata de un tema nacional y que la unión que SADOP es, será la que marcará respuestas del conjunto de la docencia privada, ¿no? No es un tema exclusivamente nuestro, aunque nos involucre. Es decir, la estrategia se definirá a nivel nacional. Podría uno plantearse una estrategia de tipo judicial, de impugnación del decreto, porque ya dijimos que es inconstitucional. Pero el análisis que uno hace es que corre el riesgo esa acción que pudiéramos plantear de inconstitucionalidad de ser rechazada, porque, como dijo un gran jurista, no alcanza con tener la razón, ¿no? Sino es necesario que a uno se la den, se la reconozcan. Por un precedente judicial, que es el del caso Levinas, la Justicia Nacional del Trabajo, que es a donde debiéramos recurrir para plantear la inconstitucionalidad de este decreto, invariablemente ha producido fallos que son contrarios a los derechos e intereses de la docencia en general y de la educación. El Tribunal Superior de la Justicia Nacional del Trabajo antes era la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ahora, después del fallo de la Corte llamado Levinas, es el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es como si fuera el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y eso hace que las sentencias terminen allí por apelación y que, bueno, dado los precedentes que tiene este Tribunal Superior de Cava, la verdad que el pronóstico para una acción judicial es, desde nuestra modesta opinión, un pronóstico que ofrece muchas dudas, ¿no? Y puede ser muy riesgoso. Someter una cuestión tan importante como esta a la decisión del Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha restringido siempre los derechos en materia laboral y educativa, no parece conveniente. Entendemos que la mejor acción, la acción alternativa, tiene que ver con la acción política del SADOP ante el Congreso de la Nación, en la comisión bicameral que tiene que controlar los decretos, en otros ámbitos donde el Estado Nacional participa, como el Consejo Federal de Educación, de allí no se puede ir, de allí no se ha ido y está, y creo que allí tenemos que hacer también nuestros planteos, y en suma, poner la lucha gremial y la búsqueda permanente de negociar colectivamente en manos propias y no en la de terceros que no ofrecen garantías. Bueno, habría mucho más para decir, pero en honor al tiempo, aquí concluimos con la exposición. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias a vos. Bueno, queda abierto si algún compañero desea hacer alguna intervención o alguna pregunta. Yo simplemente, desde la Secretaría Gremial Provincial, agradecerte, Mario, por tu profundo conocimiento y este recuento histórico de la paritaria, tan importante que es incluso este material que vos nos dejás acá, que pasa a ser un documento preciado de la historia de la lucha del SADOP
en este terreno nacional. Justamente ponemos a disposición también este material, estos power, para todos los compañeros y compañeros, dirigentes, delegados y gente interesada en conocer y aprender desde dónde viene la lucha del SADOP, cuáles son los logros que hemos tenido otrora, algunos que aún se sostienen y otros que simplemente servirán para darnos fuerzas para seguir luchando y peleándola, porque evidentemente también en situaciones muy adversas como la que hoy tenemos, se han logrado cosas. Con la lucha gremial y, por supuesto, con el diálogo y los consensos a nivel político en los máximos planos de la política nacional. Mario, de mi parte, un agradecimiento gigante por tu intervención y bueno, Leo, compañeras, compañeros, si hay alguna intervención para hacer, este es el momento para realizarla. No, no hay ninguna pregunta más que agradecimientos para Mario de parte de muchos de los compañeros por su claridad y su información. Así que si hay algún compañero que quiera hacer una pregunta, puede levantar la mano directamente y abrir micrófono de manera ordenada para poder ir finalizando. Una cortita, si se me permite, Mario, gracias por la exposición. Richard, Gerardo, me gustaría solamente una reflexión, ¿no? Porque siempre decimos que al fin y al cabo la paritaria es una conquista de los trabajadores. Sí, agrego que además la paritaria también depende de la voluntad política de quien esté en el gobierno. Entonces, nuestra militancia tiene que ver con defender los derechos de los trabajadores, y defender los derechos de los trabajadores también se defienden las urnas en algunos momentos históricos. Esa es una reflexión que siempre me hago a mí mismo y que quería compartírsela porque me parece que en este momento más que nunca trasluce esa voluntad que hay a veces en el Estado, desde la cúpula, para promover discusiones en el nivel paritario, y a veces no hay voluntad y se rompe todo, y romper es mucho más fácil y rápido que construir. Esa reflexión quería dejársela a Mario, a lo mejor coincidís, a lo mejor no, pero bueno, me gustaría escucharte sobre esto, y si es muy breve porque ya es tarde también, pero no quería dejarla pasar. Gracias. Sí, Peter, es evidente que el contexto político, el proyecto de país, es un elemento condicionante, no solo para la paritaria, para la vida, digamos, para las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros que nosotros representamos. Y hoy, la verdad que, desde mi opinión, estamos viviendo más que un proyecto de país, un antiproyecto de país. Nosotros creemos en la justicia social, creemos en la igualdad, creemos en la solidaridad, y vemos un proyecto de país que está encaminado a concentrar bienes en pocas manos, a, en todo caso, generarle condiciones favorables a un capitalismo de tipo financiero, y vemos también que se ha realizado un ajuste, pero no sobre los sectores que tienen excedente económico o ganancias a veces exorbitantes, sino sobre los sectores más débiles, más desfavorecidos. El caso de los jubilados, ¿no? Que no lo nombramos en la charla, pero obviamente están presentes en la lucha del SADOP y en esta situación, en muchos casos, angustiante que viven, ¿no? Así que sí, coincido totalmente que el contexto político y el proyecto del país influye decisivamente sobre la posibilidad de avanzar en la negociación colectiva. ¿Tenemos algunas manos levantadas?
Sí, Cristina Wendel levantó la mano y después Gerardo y consiguientemente Jacobo. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a Mario y a toda la conducción provincial por, bueno, por tomar la idea y hacer de esto un conversatorio para todos nuestros delegados. A lo largo de la charla hubo más de 60 compañeros conectados bueno, que han podido escuchar el conversatorio, pero además tener la posibilidad con las grabaciones de llegar a todo el cuerpo de delegados con dos temas tan delicados para nosotros porque son dos derechos que el gobierno nacional pretende que perdamos los trabajadores docentes y que el gobierno provincial sostiene, sobre todo el incentivo o la compensación por incentivo docente, que no tienen las mismas características que tenía el FONID a nivel nacional. Eso creo que también hay que dejarlo bien en claro porque hay cierta confusión cuando nosotros reclamamos por el FONID y decimos que hemos perdido el FONID y muchos compañeros, por eso también la necesidad de estos temas, traer estos temas para crear un poco más de conciencia sobre los dos temas. Pero sobre todo por el incentivo docente que con la compensación que hace el gobierno provincial, los trabajadores docentes piensan que está justamente compensado y no tienen en cuenta que desfinancia porque está sin los aportes que inicialmente tenía. Así que creo que eso también, no sé si Mario querés decir algunas palabritas en relación a eso, a las condiciones que tenía el FONID cuando venía a nivel nacional. Y el tema de la paritaria, bueno, el espacio de negociación es el que se está perdiendo y lo estamos perdiendo todos los docentes, privados y estatales. Así que bueno, eran dos temas que nos parecían sumamente interesantes y bueno, aprovechar a Mario en esta etapa de su trabajo y de su asesoría con SADOP para iluminarnos con su decir en este tipo de conversatorios que seguramente vamos a tener oportunidad de escucharlo más veces con algún otro tema seguramente. Así que de mi parte, muchas gracias. Sí, bueno, gracias Cristina. Muy cortito. Obviamente que lo de la provincia, de alguna manera, viene a ser una solución no de fondo del problema del financiamiento educativo, está claro. Lo que nosotros tenemos que seguir reclamando es una ley de financiamiento educativo nacional, que el Estado Nacional se haga cargo de su rol de sostener la educación. Ello no implica negar la responsabilidad de la provincia, pero me parece que con la provincia sola no alcanza, y más si la provincia también produce, lamentablemente a veces, algunos actos que implican recortes, ¿no? Que implican que perdemos derechos. Me parece que la lucha tiene que ser por ir por más recursos para la educación, por más recursos para los salarios docentes y no contentarnos con lo que hoy tenemos. Gracias, Mario. Gera. Sí, si no hay más compañeras o compañeros que hayan pedido el uso de la palabra, yo le daría mi lugar a Jacobo y cerraría. Gracias, Gerardo. Justamente te iba a pedir la palabra antes de que vos hagas el cierre, simplemente para conversar algo que quizás también hemos conversado en privado
entre vos y Mario en algún momento en algún café en Río Cuarto, que nosotros, más allá de todas estas cuestiones de injusticia política y insuficiencia de una convención colectiva de trabajo, y todo lo que se aborda a nivel nacional, tenemos que tener presente que nosotros acá en Córdoba dormimos con el enemigo, ¿bien? Yo tengo la sensación de que cualquier logro que se consiga a nivel nacional en torno al salario docente se ve totalmente, digamos, abstracto con la justicia cordobesa que tenemos. A mí me ha tocado fallos donde han eximido al colegio del pago del incentivo docente por ser un adicional de naturaleza nacional. Me ha tocado juicios donde el trabajador reclama una diferencia de haber y se da por despedido por esa diferencia, porque no le pagan un adicional del recibo de sueldo, y los jueces de Córdoba consideran que no hay razón suficiente para darse por despedido, por más que sea una parte gruesa del salario, el no pago del adicional. Tenemos una justicia donde si te da lugar a todos los adicionales, te aplica una tasa judicial que va en, digamos, 2 o 3 puntos por atrás de la inflación. Me ha tocado juicios anteriores al 2020, donde la demanda completa, con las multas de trabajo en negro que estaban existentes en ese momento, no alcanzan a cubrir la indemnización por antigüedad que le correspondería al trabajador hoy con un salario actual. Eso quiere decir que hay una pérdida por una tasa prácticamente ofensiva que fija el Tribunal Superior de Justicia para los juicios laborales, de un 70% de las demandas que se instauraban. Entonces tenemos un gran problema en Córdoba que no tenemos que soslayar, no solamente la parte sustantiva, que estamos teniendo problemas. Ahí Mario ha descrito cómo grandes logros que se han obtenido luego de muchas luchas, que hoy luchas olvidadas, que se realizaron durante la época menemista, hoy se están perdiendo, están quedando en la nada. Pero inclusive esas grandes luchas, esas grandes reivindicaciones no se están pudiendo ejecutar en Córdoba, consecuencia, digamos, de la justicia que tenemos. Así que yo creo que también debemos abordar en Córdoba el problema judicial. Bien, el problema judicial. Bueno, yo esto, Mario, ya lo he hablado con vos, sé que tenemos algunos proyectos, algunas ideas respecto a eso, pero bueno, quería nomás hacerlo presente. Vos, Gera, también, me escuchás quejándome cada vez que sale un fallo medio raro, viste, lo charlamos los dos. Pero bueno, era para ponerlo también sobre el tapete. Bueno, Jacobo, gracias. Bueno, Gera, ¿querés hacer el cierre y ya saludar y despedir a los compañeros, agradeciendo la atención y esperando también, bueno, haya servido no solo los expuestos, sino también la documentación que queda a disposición en este recuento que se ha hecho sobre estos dos temas tan importantes? Bueno, gracias, Richard. Bueno, obviamente gracias, Mario, también. Casualmente recién te están mandando un mensajito a Richard porque la verdad que, digamos, el relato sobre la lucha de resistencia histórica del SADOP respecto de la posibilidad de, bueno, de negociar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salario para los compañeros. Está claro que es una película larga, como bien explicaste vos, es como una serie de Netflix que ha tenido varias instancias y que obviamente es un proceso absolutamente dinámico, y la dinamicidad obviamente depende de la capacidad de lucha, de la capacidad de resistir colectivamente, que, bueno, en cada uno de los momentos de las etapas históricas ha tenido SADOP para plantarse respecto de, bueno, hacer los planteos propios. Vinculado, digamos, como lo que planteaba Mario recién, el tema del antiproyecto a nivel nacional, yo creo que, compañeros y compañeros, nuestra tarea y nuestro deber como militantes de causas nacionales y populares sobre todo,
está fuertemente vinculado con ir preparando un proyecto de salida para oponernos al antiproyecto que hoy la derecha en el mundo está tratando de instalar, muy probablemente por en algunos momentos por las dificultades para gobernar, en otros, y lo vamos a decir, digamos, sin pruritos, sin dar demasiadas vueltas, por la inoperancia o la falta de eficiencia política de los gobiernos progresistas. Lamentablemente yo creo que tenemos que volver a las bases, tenemos que mirarnos hacia adentro, repensar nuestra manera de funcionar, nuestra manera de hacer política. Yo creo que esto lo resuelve la política y no como dice Milei, dejando la política de lado. La herramienta es la política es la herramienta transformadora social por excelencia, y yo creo que debemos volver a recurrir a la política, a las instancias de formación. Yo valoro mucho estos espacios. Yo creo que la única posibilidad de que podamos armar un proyecto lúcido, pesado, potente, con argumentos, es precisamente atravesando estas instancias para entender un poco la historia de qué nos fue pasando, para entender la realidad y para proponer cambios que necesitamos, obviamente, para mejorar la dignidad y la calidad de vida de los docentes en particular, del movimiento obrero en general y del país en su generalidad o en su totalidad. Así que, compañeros y compañeros, para cerrar, los convoco a seguir formándonos, a seguir trabajando para presentar un proyecto resistente y potente que pueda doblarle el codo a este proyecto absolutamente antidemocrático, autoritario, excluyente, y precisamente cambiarlo uno por el totalmente opuesto, por un proyecto que sea democrático, que sea inclusivo y en el que de alguna manera nos permita a todos mejorar los niveles de vida y de dignidad que están fuertemente apretados y amasijados, digamos, por el gobierno de turno. Mario, muchas gracias, ha sido muy, muy claro. Compañeros y compañeros, a todos por estar, a las delegadas y delegados que han quedado de pie y mirando la pantalla también, agradecerles profundamente que hayan participado en esta instancia, y obviamente los invitamos a que sigan participando de las próximas, porque formándonos y militando vamos a salir de este atolladero. Gracias a todos y a todas por estar. Saludos, compañeros, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Chau, chau. Gracias por todo. Ahí, Mario, anoté tu precedente. No lo tenía, el de escuelas escocesas. ¿Escuela escocesa? Sí, ahí lo anoté. San Andrés. O la escocesa, la San Andrés, claro, exactamente, San Andrés. Importante. Sí. La verdad que es claro, o sea, legalmente es claro, digamos, los derechos que, inclusive, una visión muy, muy bruta del derecho da la razón al docente, pero el problema que tenemos, viste, es la aplicación del derecho por los jueces. No le quieren tocar los pelos a los colegios, viste. Es el tema. Es el tema. Ese es el gran tema, viste, o sea... coincido totalmente, Jacobo, con vos. Uno puede hacer un gran desarrollo de todo, viste, pero lamentablemente la justicia no está a la altura de las circunstancias. La justicia lo que tiene que dar son fallos ejemplificadores, porque 2 o 3 fallos ejemplificadores evitaría que los otros colegios cometan las mismas infracciones y se produciría un efecto de política judicial, en el sentido de que ya no existirían demandas por determinados temas donde ya ha habido condenas ejemplificadoras, pero la justicia